Vamos a abrir el RStudio con el ejercicio, el ejemplo este habría que salvarlo porque hicimos algún cambio. Y vamos a abrir el 12. Bueno, el library no lo voy a correr porque ya lo corrimos. Vamos a ejecutar desde la línea 2. Ahí creamos el vector. Y después viene algo nuevo que vamos a tratar de ver con respecto a lo que vimos. Estamos invocando la función cat. Y estamos pasando como primer argumento tracemen de X. Y después, para invertida n, es decir, el famoso fin de línea, vamos a ejecutarlo, ese cat. Fíjense que al ejecutarlo me dio una dirección. Después vamos a ver qué hacemos con la dirección de X. Y agrega y le dice Y, asignarle X. Ahí lo hace. Y después cambiamos el valor del tercer elemento, pero fíjense qué cosa rara. Y, corchete, corchete 3. Y miren lo que me da. Después le digo asignarle un 5. Y miren lo que me da. Vamos a agrandar esto para que vayamos viendo todo lo que estamos haciendo. Desde acá. Y después llamamos una función un tracemen. Y después hacemos algo parecido, pero con 6L. Y vamos a ver qué diablos es lo que está haciendo. Y cuando tenemos la dirección de X, le asignamos X a A. Declaramos una función donde le pasamos el argumento A. Y después generamos el vector X 1, 2, 3 y hacemos cat otra vez para ir viendo las direcciones. Y después le asignamos a Z la función de X y hacemos untracemen. Vamos a dejar el tema de la lista para leer la primera parte, porque no sea nada raro que la primera parte esté en una figura y a lo mejor en dos en el texto. Entonces vamos a seguir con este primer ejemplo. O sea, el primer ejemplo, más allá de que estos valores que nos pueden dar distintos, estamos usando la función tracemen como está acá. Vamos a leerla. Una vez que llamemos a esa función con un objeto, como estamos haciendo acá, obtendremos la dirección actual del objeto.
tenemos una función que es la inversa, que apaga el rastreo. Y acá está diciendo que se transfiere de qué dirección a qué dirección. Con el tracement, y cuando apagamos con el untracement, no hace más ese traceo, como le llamamos. Eso es otra posibilidad de verificar qué pasa con todo este coso, con todos estos elementos. Capítulo 24 empieza a ver qué pasa con las funciones. Básicamente si las llamamos. Y entonces ahora sí vamos a volver a RStudio para ver esperen, que vuelva al libro. Perdón, esto lo vimos. Entonces, en la parte de R que también habíamos visto, acá estamos invocando la función desde la línea 14 a la 20, es lo mismo que vimos que está en el texto. Entonces, tenemos definido una función que se llama f, que recibe un argumento A y que imprime el contenido de ese argumento, tan tonto como es. Mientras se ejecuta f, que es la función f, la A dentro de la función apunta al mismo valor de la x fuera de la función. Acá la declaramos y acá la estamos invocando. Y eso, el esquema, es un poquitito más complicado que el anterior, porque este es el esquema asociado a una función, de alguna manera. Vamos a ver cómo lo describe el texto. La función f está representada por el objeto amarillo, que es este, a la derecha, este. Tiene un argumento formal A, este es el argumento formal A, el argumento formal A es este, tiene un argumento formal A, que se convierte en un enlace. El enlace es este. Indicado por una línea negra punteada. En el entorno de ejecución. Este sería el entorno de ejecución. Cuando se ejecuta la función, o sea, el argumento formal se pasa al argumento actual. El argumento actual en este caso va a ser x, o sea que de alguna manera A va a tener que estar apuntando a al mismo objeto que x para ver qué es lo que estamos haciendo. Cuando se ejecuta la función, una vez que f se complete, x y z apuntarán al mismo objeto. ¿Por qué? Y porque yo acá
le asigno lo que me devuelve F a Z. En este caso acá está la dirección. Y nunca se copia porque nunca se modifica. Que es este. Si F modificara X, R crearía una nueva copia y luego Z vincularía ese objeto. Y ahora sí viene la parte de listas. O sea, vimos vectores, vimos funciones y ahora vamos a ver listas desde el punto de vista de objetos. Y fíjense que ya este esquema no es tan sencillo y está básicamente tomado del texto R avanzado. O sea, es una copia del libro. Y ahora vamos a ver el de listas, que es lo que dejamos de no ejecutar. Vamos a empezar a correrlo. Vamos a dejar varios. Vamos a la línea 24. Le asignamos a L1 una lista con los elementos 1, 2 y 3. ¿En qué dirección? La que termina en 380. Se lo asignamos L1 a L2. ¿En qué dirección? La misma. A L2, corchete, corchete 3, le asignamos un 4. La L1 en qué dirección queda, no la modificamos, y la L2 es otra referencia. Si invocamos ref L1, L2, nos da un montón de información. Vamos a ponerlo desde listo. Desde acá. Esa es toda la corrida. Vamos a ver el texto para ver qué nos comenta y cómo lo maneja. No son solo los nombres, o sea, las variables, los que apuntan a los valores. Los elementos de las listas también lo hacen. L1. Ahora comenta este código. Consideremos la lista detallada al principio de la figura 25.1, si de esta lista en particular. La L1. Es superficialmente muy similar al vector.
Es más complejo porque en lugar de almacenar los valores en sí, almacena referencias. O sea que hay una referencia acá a este. Es particularmente importante cuando modificamos una lista. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue agarrar, no acá, acá sí, en esta instrucción cambiamos un valor de la lista 2. O sea que cuando cambiamos un valor de la lista 2, este elemento que referenciaba al 3 ahora referencia un 4. Y al referenciar a 4 es como que esto tiene un contenido distinto, va a estar en un objeto distinto apuntado por L1, por L2 en vez de por L1. Al igual que los vectores, la lista se utiliza en el comportamiento de copiar y modificar. La lista original no se modifica y R crea una copia modificada. Sin embargo, esto es una copia superficial. El objeto de la lista y sus enlaces se copian, pero los valores a los que apuntan los enlaces no. Lo opuesto a una copia superficial es una copia profunda, donde se copian los contenidos de cada referencia. Antes de la versión R3.1.0, las copias siempre eran copias profundas. Para ver los valores que se comparten en las listas podemos usar ref. Imprime la dirección de memoria de cada objeto junto con una identificación local para que podamos cruzar fácilmente los componentes compartidos, que es lo que salió acá, como decimos ref. Y acá está el valor que hemos modificado. Y acá hay una referencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este es el 2 y el 3 que es el mismo. En un caso es L1, en otro caso es L2. Bueno, llegaron los data frames. Vamos a ver si este era el 12, el data frame debería ser el 13. Bien. Yo no sé si copié el 12 en el Telegram. No. Entonces lo vamos a copiar. Y ahora vamos a copiar el que le sigue. El 13. Vamos a ejecutarlo de uno por vez.
Bueno, el library no hacía falta, pero vamos a crear el data frame. Lo llamamos D1. Está en esa dirección. Le asignamos D1 a D2. Está en esa dirección. Le asignamos algunos cambios. Y ahora cambió dirección. Le asignamos D1 a D3. D3 está en la dirección original. Le asignamos algunos cambios. Y esto nos sirve para ver qué fue pasando con la memoria, con este esquema de memoria que estamos viendo, pero vamos a ir al librito para ver lo que nos cuenta. El primer esquema es este, el de 1. Cuando hacemos de 1, cuando copiamos de 2 en de 1 y hacemos la modificación, el esquema es este. Cuando trabajamos con D3, sería el último esquema que de alguna manera fuimos siguiendo cómo fue variando la memoria a lo largo del tiempo con la ejecución de ese programa. Los data frames son listas de vectores, por lo que copiar y modificar tiene consecuencias importantes cuando modifica un data frame. Y lo que fuimos viendo lo está contando el texto. Y colorín colorado terminamos con data frames. Como vamos creciendo, a medida que vamos adquiriendo conocimiento de estructuras más simples, a pesar de que el data frame sería la más completa y el esquema podría ser el más largo, se ve simplemente siguiendo el código, ¿no? En el capítulo 27 tenemos vectores, pero de caracteres. Y para eso tenemos otro ejemplo, que vamos a buscarlo. Si este era el 13, tendría que ser el 14. Efectivamente. Lo vamos a copiar. Es largo, porque debe involucrar bastantes cosas. Y vamos a ejecutarlo de a uno. El primero no lo vamos a volver a ejecutar, no lo ejecutamos porque ya sabemos qué pasa. Vamos a venir acá. Y vamos a empezar cómo hace espacio de consola. Por ahí. Creamos el vector de caracteres. En qué dirección se crea. Y tenemos 4 elementos. Entonces le pedimos que nos dé la dirección de los 4. Uno por uno. Y vamos a ejecutar la línea 9 y ahí vamos a parar. Porque ya lo conocemos lo que nos puede llegar a dar ref.
donde en realidad le estamos pidiendo un segundo argumento que le decimos character igual true, con respecto a cómo habíamos usado nosotros los referenciantes. Podemos analizar un poco lo que pasa con las direcciones de memoria, pero vamos a ir al libro. Porque lo que nosotros ejecutamos es justo esto. El último lugar donde R usa referencias es con los vectores de caracteres. Este sería el ejemplo del esquema. Que corresponde a este código. Pero esto en realidad es una ficción, porque usa un grupo de cadenas global donde cada elemento de un vector de caracteres es un puntero a una cadena única en el grupo. Por eso es que en el ejemplo nuestro los elementos apuntaban al mismo objeto, de lo que sería la cadena de caracteres globales, el pool de la cadena de caracteres que tenemos. Este sería un esquema en realidad de un vector de caracteres, que en el caso nuestro es más fácil porque no usamos tanto. Solo tenemos repetido el objeto A. ABC es distinto de A y D es distinto de A. Por eso este sería el esquema. Y estas dos que podrían estar en el pool no están referenciados por este vector cuya referencia es X. Y acá tampoco está la memoria, la dirección de X, ¿no? Que nosotros la veríamos acá. No, acá. Sí, está bien. Sí, la 90. La primera, claro, es la primera. La cadena de caracteres es este. Y después están los otros tres, en realidad, que es A, B, C y D. La primera dirección es la dirección 0, en realidad. Va al 0, este circulito rojo que me muestra el RStudio cuando sale. Bien. Podemos solicitar ref poniéndole carácter true. El último párrafo para que lo lea. Ejercicio para hacer, tarea para hogar. Y esto lo podemos hacer ahora también, para terminar. ¿Qué es el tamaño de un objeto? Y para eso vamos a buscar el código que se llama tamaño de los objetos, que sería el que le sigue el 15. No, qué bueno. Agarré el 16. No. El 16. No. 14. El tamaño de los objetos está en el mismo, perdón. En el mismo 14 tenemos el tamaño de los objetos. Vamos a ejecutarlos. Tamaño de los objetos. Tenemos un objeto famoso, letters. Tenemos otro objeto famoso que son los diamonds. Que nos dice cuánto ocupa. Vieron que tardó en contestar, ¿no?
Después tenemos un RANIF. Y después tenemos un tamaño, el X. Tenemos un list, un tamaño de la lista. Una lista, pero que le pasamos 3 null. Un string, un tamaño del string. Un tamaño de invocar una repetición. Otro tamaño más. Otro tamaño, en este caso de una secuencia, de otra y de otra. Y hasta acá nos vamos a quedar. Y no sé si lo que sigue en este ejemplo lo vamos a ver hoy o lo vamos a ver en principio el martes. Vamos a ver si nos da el tiempo. Vamos al texto otra vez. Podemos averiguar cuánta memoria ocupa un objeto con obj-size. Dado que los elementos de la lista son referencias a valores, el tamaño de una lista puede ser mucho más pequeño de lo esperado. Es solo 80 bytes, 14 más grande que X. Es el tamaño de una lista vacía con 3 elementos. Del mismo modo, debido a que R usa un grupo de cadenas global, los vectores de caracteres ocupan menos memoria de lo que cabría esperar. Repetir una cadena 100 veces no hace que ocupe 100 veces más de memoria, con el ejemplo que vimos, por ejemplo. Las referencias también dificultan pensar en el tamaño de los objetos individuales. Esta suma va a ser igual si solo si no tiene valores repetidos, por el problema de lo que vimos. En el ejemplo que estamos viendo, el tamaño de X y es el mismo que el tamaño de Y. Y acá está todo lo que nosotros vimos exactamente. Versiones posteriores a la R3.5.0 tiene una función que puede llevar sorpresas, que es la función ALREP, como abreviatura de Alternative Representation, o si quieren representación alternativa en castellano. R puede representar ciertos valores de vectores en forma muy compacta. El lugar donde es más probable que se vea esto es porque en lugar de almacenar cada número de la secuencia, R solo almacena el primer y el último número. Por eso los distintos tamaños que aparecen acá. Ejercicios. Estos son sabrosos, ¿eh? Y acá yo diría el capítulo 31, de los 3 que queríamos ver, 31, 32 y 33, antes de volver a ese 3, lo dejemos para la clase que viene.